Bueno, esta es la parte número 2 del componente de lista de ejemplos. Ahora ya tenemos entonces configurado cómo desde un componente, desde una aplicación con un list view, cómo guardar los ejemplos. Ahora vamos a ver la parte de leer esos ejemplos. Entonces creamos los procedimientos load from CSV file y load from ini file. ¿Qué le tenemos que pasar? En el caso del CSV, el name file y una parámetro que es el heading, preguntándole si tiene heading o no tiene heading. Por defecto lo dejé en falso porque hay archivos que de pronto no tengan los encabezados, los nombres de las columnas. Podemos dejarlo en verdadero o en falso, según ustedes crean convenientes para sus archivos. Entonces vamos a implementar estos, control shift C, y entonces vamos a hacer lo siguiente. Es un poquito largo el código, pero ya lo vamos a explicar. Primero tenemos que crear un archivo o un string list file CSV y otro que se llama fexample. Necesitamos unas variables de tipo integer, que esta la voy a juntar acá, que es el i, el j, el uno que va a llamar ini y el id. Entonces, suponiendo que yo pueda leer varias veces el archivo, yo tengo que limpiarlo, lista examples, tengo que limpiarlo. ¿De dónde aparece lista examples? Eso lo definí acá en la clase, es una variable de tipo TObjectList. Esa variable hay que crearla en el create de la siguiente forma. Lista de ejemplos es igual a TObjectList.create. Para poder que no, o sea, que no tenga errores. Entonces vamos a el load from CSV. Una vez que ya borro lo que anteriormente posiblemente hubiera, voy a crear el archivo del CSV, entonces hago stringlist.create y una vez que lo creo lo voy a leer. ¿Qué voy a leer? Voy a leer esto. Entonces él me lee todo el documento, todo el texto, y lo que yo tengo que empezar es a desglosarlo, a partirlo para guardarlo en listas de números. Entonces aquí yo tengo que preguntarle si tiene encabezado. Si heading, si tiene encabezado, entonces el número de elementos que tiene este archivo le tengo que restar 1, porque estos no son números. Entonces aquí tiene 21 líneas, pero tengo que restarle una para que el número de ejemplos count example sea 20 en este caso, no 21. Si no tiene encabezado, entonces el número de filas, de ejemplos, va a ser el número de filas que tenga el archivo CSV. Una vez pasada esa condición, vamos a la parte de obtener el número de columnas que tiene el archivo. ¿Cómo sabe uno cuántas columnas hay? Pues contando aquí cuántos puntos y comas separan. En este caso 1, 2, 3, 4. Entonces aquí lo que hacemos es creamos el fsample como un string list, le pasamos el delimitador punto y coma, también le podemos pasar un espacio, pero yo creo que es mejor punto y coma. Puede pasarle un espacio, puede pasarle un slash, como para hacer diferentes estilos de CSV. Luego en la misma variable hay una propiedad que es el delimite text, en el cual yo le envío toda esta línea y él lo que hace es determinar cuántos elementos tiene. Para eso es que uso digamos la fila 0. No me importa si la fila 0 son headings o son ya números, pero él me va a contar cuántos elementos hay. Y eso lo voy a guardar en countparams, así fsample.count. El punto count me va a contar aquí 1, 2, 3 y 4 elementos. Una vez configuradas esta variable y esta variable, o sea, todo este código que hay aquí es solamente para configurar estas dos variables para hacer los ciclos. Vamos a hacer ahora la condición para saber si iniciamos leyendo desde la fila 0 o iniciamos leyendo desde la fila 1.
Vamos a suponer que vamos a leer desde la línea 0. Ahora haga una condición. Si heading, o sea, si tiene encabezado, tengo que borrar los headings. Es una variable, vamos a mirarla, que creé aquí, que se llama fHeadingsFile. Esa variable yo la tengo que crear aquí como un string list. Es un string list que me va a guardar los nombres de estos encabezados. Vamos aquí. Entonces yo la borro. Es como borrar un txt, como borrar un bloc de notas para que ya no tenga más filas. Y voy a hacer un ciclo de 1 hasta 4 para leer, bueno, hasta 4 o 5, número de parámetros que sean para leer esos headings. ¿Cómo los leo? Entonces, como aquí ya le había pasado a este example, ya le había pasado el primer elemento, y si determinamos que tiene heading, entonces lo que hago es pasarle uno por uno. El 0, el 1, el 2 y el 3. Ahorita tenemos que ver esto como si fuera un vector vertical, como si fuera así, x1, x2, x3 y t. Digamos que eso es lo que está haciendo la conversión de este archivo a este de acá. En este archivo, en este file CSV, él me lee todo el contenido. Cuando yo le paso la posición 0 de este archivo a este de acá, me lo convierte de aquí a aquí. Entonces ya me va a leer la posición 0, la 1, la 2 y la 3. Aunque aquí diga 1, solamente es un ejemplo. Entonces con ese ciclo de 1 hasta, en este caso 4, me va a almacenar en el headings file, me va a almacenar esto. Aunque yo estaba pensando que esto lo puedo reducir mucho. Simplemente hago esto. Vamos a ver. fHeadings.add strings y le paso el fExample. Y me elimino estas líneas de acá. Bueno, ya queda más optimizado el código. Eso quiere decir que si tiene heading, entonces ya tiene que empezar es en la línea 1. Ahorita hago un ciclo que empieza de i igual a ini. En este caso puede ser 0 o 1, pero como tengo encabezados va a empezar en 1 hasta la cantidad de ejemplos. Ahora ya empiezo en cada ciclo a hacer esto mismo de acá, pero en vez de 0 ya le paso ese i. Y el i empieza entonces en 1, en 2, en 3, en 4. ¿Qué hace esta línea? Esta línea lo que hace es pasarle fila por fila. Fila por fila, la escribe hacia abajo. Cuando la escribe hacia abajo, entonces yo empiezo a obtener los números para agregarlos a una lista de números. ¿Cómo los agrego a una lista de números? Me creo este método, addExample. El addExample es una función que se llama addExample y me devuelve un número entero. Entonces cuando yo hago addExample, tomo la lista de ejemplos, que es un object_list, como ustedes ven acá, y le voy a agregar un tNumberList.create. Cuando le agrego esto, entonces me crea una lista de números. Digamos que es una matriz de números. Creé una matriz, pero de una forma diferente, una matriz dinámica. Y esto me devuelve un integer, que aquí ustedes lo ven, y eso se lo paso aquí como resultado. Eso lo hago para obtener luego con esta función getExample y empezar a almacenarle o agregarle los números. Entonces vamos a ver qué es getExample. GetExample simplemente es una función que le paso el ID y me devuelve un tNumberList. ¿Cómo está implementada? Así, result es igual, entre paréntesis, lista de ejemplos.items, le paso el ID y esto me lo lee como un tNumberList. Este tNumberList no lo podemos olvidar porque ese lo creamos nosotros. Ese fue uno de los primeros que creamos. Y este numberList tiene un procedimiento que es add. Entonces el add lo que hace es agregarme un valor real. Cuando yo me voy aquí al CSV file, entonces
Entonces, primero agrego un ejemplo a la lista de ejemplos. Con este ID que me devuelve lo obtengo. No lo puedo hacer directamente porque me crea un problema de referencias. Yo ya lo probé y me crea un problema de referencias en memoria, entonces es mejor agregarlo, obtengo el ID y ahí sí voy y lo obtengo con esta función. Y este código acá significa que con esto vamos a agregar esto. Es como si hiciera .add directamente. Inclusive que lo puedo hacer. Solamente es una línea. Simplemente sería control X, punto. Sí, me queda mejor el código. Entonces obtengo el ejemplo .add, esto es un string, un t-number list, le agrego str to float. ¿Por qué tengo que convertirlo? Porque estos valores que hay aquí son textos, estos son textos y esos textos los tengo que convertir de un string a un float. Una vez convertido j-1, pues j-1 es porque tiene que empezar en 0, 1, 2, 3, etcétera. Terminado este ciclo, entonces ahora tengo que guardar en una lista aparte la salida deseada. Esta es la salida deseada. Y esa lista aparte es esta de aquí. F desired outputs de tipo tNumberList. Esa variable hay que crearla también aquí. Desired outputs de tipo tNumberList.create. Una vez que ya hice esto, vamos a load. Entonces, como es una lista de números, le agrego str to float, convierto esto de acá a un flotante, a un decimal, a un real, y le paso el parámetro fComparams-1, que sería el último de la lista, o sea el último. Siempre le paso el último. Con este código lo que hago es leer un archivo CSV file. Entonces, para probarlo no lo voy a hacer aquí. Vamos a crear un formulario aparte muy sencillo. Se crean un formulario y en el formulario crean un list view al cual solo le van a poner un nombre que es LV ejemplos. Con ese LV ejemplos aquí en el for create yo simplemente hice esto. No tiene más código, es algo muy sencillo para probar que funciona. Yo guardé estos ejemplos que hicimos en el escritorio, estos archivos, los guardé en una carpeta por aquí en las librerías que estamos construyendo. Por aquí. Creé una carpeta que se llama data. Ahí voy a meter todos los datos que pueda resultar de este curso de inteligencia artificial. Entonces hay dos archivos, este que es el CSV que contiene estos ejemplos y este que es el ini que contiene estos mismos 20 ejemplos. Son los mismos, 2.9, 1.2 y 2.6, 2.9, 1.2 y 2.6, listo. Como yo estoy haciendo las pruebas aquí, pruebas, leer ejemplos, Win32, debug, me tengo que devolver 4 carpetas para poder llegar a la carpeta de datos, que eso es lo que estoy haciendo acá. Me devuelvo una, me devuelvo 2, me devuelvo 3, me devuelvo 4 veces. Luego me meto a la carpeta de data, que es esta, y de esa carpeta de data voy a leer examples of grades 20 students. .csv, le va a pasar como parámetro heading, sí, si tiene headings entonces tiene que ser true. Y luego viene esto de print in list view. Voy a utilizar este list view así sin nada, sin configuración ni nada, solamente tiene el nombre. El componente se va a encargar de hacer todo, de poner las columnas, de agregar los elementos, de agregar los headings, todo. Solamente que se necesita un list view en blanco y listo. Pero eso lo explico al final o una vez explique lo del ini file. Ahora, ¿cómo se lee desde un ini file? Entonces, vamos a crear una variable de tipo
ini file, que la llamé file ini. Necesito unas variables de tipo entero que son ij para leer, para hacer los ciclos. El id es para obtener o agregar los ejemplos, la lista de números. Este valor real es para leer el número real que hay en el list view, perdón, en el archivo. Y también tengo que crear una sesión y una variable de tipo string, como vimos en el video anterior, para poder facilitar la lectura o comprender la programación. Entonces inicio creando el ini file directamente con este nombre de archivo que me pasan. Este nombre de archivo que me pasan, pues ya en un proyecto Delphi se lo puede pasar uno directamente con la ruta o a través de un diálogo de abrir. Entonces, de este archivo tengo que leer la cantidad de ejemplos y la cantidad de parámetros, que los tengo aquí. Entonces es como ir a leer en una base de datos. Entonces en una base de datos tiene que pasarle uno el parámetro y el nombre de la tabla. Esto más o menos se vería como eso. Este es el nombre de la tabla y este es el nombre del parámetro o del atributo. Entonces, fCounterSamples, estas variables son unas propiedades. De donde de pronto no expliqué eso antes, pero de donde salen son unas propiedades. CountParams de tipo integer lee de fCounterParams, solamente va a leer, no va a escribir. Y el CounterSamples es un entero que va a leer de fCounterSamples. Esta propiedad ya también la expliqué, que era una variable de tipo TheNumberList, también la puse como propiedad, aunque si ustedes ya la pusieron, como yo no lo expliqué, ya la pusieron como una variable, da lo mismo porque yo todavía no la he usado por fuera. Crear una propiedad con una variable que ya existe es muy fácil, simplemente se escribe la propiedad hasta acá, bueno, toda, y al presionar Control Shift C, pues esto ya no es relevante. Entonces en estas variables voy a leer del archivo de la siguiente forma: read integer, que le tengo que pasar el nombre de la sesión, el nombre del parámetro y por defecto un 0. Suponiendo que no existe esto, que está así, entonces él me va a devolver un 0 para que no hayan errores. Eso lo va a leer en fCounterSamples. En fCounterParams voy a hacer lo mismo: file ini, read integer, le paso el nombre de la sesión, le paso el nombre del parámetro o la variable y el valor por defecto. Una vez hago eso, tengo que borrar los posibles ejemplos que hayan antes. Eso lo hago con listExamples.clear. Ahora hago el ciclo para leer cada uno de los ejemplos. Ya empiezo con los ejemplos. El headings lo dejo de último. Aunque no interesa, puedo inclusive cortar esto y ponerlo aquí. No importa. Lo que tengo que hacer es fheadings file.clear para borrar los posibles headings que haya leído en otro proceso. Entonces hago un ciclo de 1 hasta la cantidad de parámetros y lo que voy a hacer es crear estas etiquetas: heading 1, heading 2, heading 3, heading 4, haciendo esto: bheading más into string y le paso como parámetro una cadena vacía. En caso de que no exista, me devuelve una cadena vacía. Entonces en el fheadings file le voy a agregar, hubiera hecho algo como más desglosado, algo como esto: variable, tomo el archivo ini y hago esta lectura y luego le paso el valor que obtuve. Así se entiende más. En esta variable voy a guardar lo que me lea el archivo ini con esta propiedad o este método readString. En realidad es una función readString. Le paso el encabezado que es el headings, o sea esto, el nombre de la variable que es heading más into string y, o sea este 1, 2, 3 o 4, y por defecto una cadena vacía. Me devuelve esto aquí en variable y
lo agrego al archivo de headings. Ahora viene el ciclo para leer cada uno de estos ejemplos. Ejemplo 1, ejemplo 2. Entonces viene un ciclo de 1 hasta la cantidad de ejemplos. Esta variable ya la leímos. Luego agrego un ejemplo a esta lista. Lo hago con este método addExample. En realidad es una función que me devuelve un ID. Con ese ID voy a obtener el ejemplo y le voy a agregar este valor. En este caso, yo creo que también podría cortar esto, pegarlo aquí, punto, y no ponerle ese with, para que quede más claro el proceso. Entonces, ¿qué hago? Creo la sesión, la variable y el valor. La sesión es addExample más intoString i para que me cree esta etiqueta. Luego variable es bparent más intoString j para que me cree esta etiqueta. Y con eso ya tengo el valor así, fileInit.readFloat, sección, variable, y por defecto le paso el número 0. Cuando yo voy a leer un float, pues tengo que pasarle aquí el nombre de la sesión, el nombre de la variable, y para eso lo desgloso así para que sea más fácil de entender. Y luego obtengo el ejemplo, la lista de números, es una lista de números con este ID, y a esa lista le agrego este valor real. Termino ese ciclo y lo que hago aquí es leer el valor deseado, la salida deseada, de la misma forma. Valor es fileInit.readFloat, la sesión es la misma porque él está en la misma sesión, lo único que cambia es el nombre de la variable. El nombre de la variable se la paso acá directamente y por defecto 0. Una vez lee el valor, entonces a esta lista de números le agrego este valor. Terminado el ciclo, entonces se cierra y se libera el archivo initfile. Entonces ahí está cómo leer desde CSV y desde ini. Y para uno verificar, en realidad, pues a uno no le interesa. Luego, lo que le interesa es que internamente en la memoria ya haya una matriz de ejemplos. Pero, digamos que de forma didáctica uno quiere ver si esos elementos que se leyeron bien. Entonces, para eso me creo este procedimiento, vamos acá arriba, que lo llamé print in list view. Después uno puede robustecer esta componente y decirle que le imprima en un string grid, que le imprima en un memo, que lo imprima en una imagen, puede ser. Entonces lo puede ir robusteciendo. Por ahora está este método. Entonces el print in list view tiene como parámetro, se le envía como parámetro un list view de tipo tListView. En este caso va a ser este. Y internamente, antes del var, voy a crear este procedimiento para agregar las columnas. Para agregar las columnas, ya saben que para uno agregar columnas, aquí hace clic derecho, Columns Editor, agregar, y así es que se crean las columnas. Yo lo que hago aquí es hacerlo de forma dinámica. Vamos a eso, lo explico ahora empezado esto. Creamos las variables ij de tipo entero para hacer como siempre dos ciclos anidados, uno dentro de otro. Lo que hago es, si el listView tiene columnas, las voy a borrar con listview.columnsClear. Configuro las propiedades del listView como hemos hecho en otros videos. El grid lines en true, el read only en true, el row select en true y el view style en VS report, si se pronuncia así, VS report. Eso lo que hace es crearme entonces las líneas del grid line. Puedo seleccionar, es de solo lectura, y me crea un reporte así como en filas. Ahora entonces viene la parte de crear las columnas. Entonces ya habíamos visto que las primeras dos columnas siempre son ahí como de adorno. La primera columna no sirve, entonces le digo add column con una etiqueta vacía y de ancho 3.
La segunda columna va a tener la etiqueta número y de ancho 40. Este add column es el que está aquí. Es un procedimiento que nosotros vamos a crear, que tiene dos parámetros, el título y el ancho de la columna. Entonces, ¿yo qué le digo? Con listview.columns.add en el caption me le va a poner este título y en el width me lo va a establecer con este ancho. Entonces yo me evito de escribir todo este código o simplemente con esta línea haciendo este procedimiento acá. Luego hago un ciclo de 1 hasta la cantidad de parámetros. ¿Cuántos parámetros son? Son 3 parámetros más la salida. Entonces yo agrego las columnas. En este caso ya quedarían estas dos columnas más estas 4, 6. Estoy hablando del ejemplo que estamos haciendo. Y de una vez le voy a pasar la etiqueta que la obtengo del gf-headings file, que son string list, que ustedes ya vieron que cuando yo leo el csv o el ini file, él se encarga de hacer un ciclo pequeño para obtener esas etiquetas. Y todas las columnas las voy a dejar de ancho 40. Esto de acá lo puedo dejar comentado, simplemente era una prueba. Y es imprimir los ejemplos y también imprimir la cantidad de parámetros para ver si estaba correcto. Hago un ciclo de 1 hasta la cantidad de ejemplos para que me imprima de esta forma hacia abajo. Luego hago un ciclo de j igual a 1 hasta la cantidad de parámetros menos 1. ¿Por qué? Porque recuerden que yo tengo una lista de salidas deseadas aparte, y eso es intencional, y eso ya lo vamos a ver cuando hagamos el entrenamiento, que tiene que haber los ejemplos aparte y la lista de salidas aparte, o en este caso esa es la lógica que yo quiero utilizar. Entonces tomo el list view que me mandan como parámetro, que es este de acá, y empiezo a agregar elementos así, listview.items.add.subitems. Lo primero que agrego es el into string i para que me cree la columna de números, ejemplo 1, ejemplo 2, ejemplo 3, ejemplo 4. Luego hago un ciclo, si que puedo separar esto acá para que se entienda mejor. Hago un ciclo de 1 hasta la cantidad de parámetros menos 1. ¿Por qué menos 1? Porque al final voy a agregar la salida deseada. Entonces voy a agregar de float a string, obtengo el ejemplo. Como yo tengo por ahí una lista de ejemplos, vamos a ir hasta el inicio, esta lista de ejemplos, entonces los voy a obtener uno por uno para imprimirlos en el list view. Entonces, ¿cómo los imprimo? Así, add float to string, get examples y -1, get j-1. Acá de pronto se puede tornar un poco complicada la comprensión por estos índices, i-1 y j-1. Pero entonces es muy fácil viéndolo desde este archivo. Cuando yo le digo get example i-1 es esta fila. Cuando yo le digo get j-1 es este número, este número, este número y este número. Bueno, el último no porque lo hace acá. Pero entonces el i-1 es vertical y el j-1 es horizontal. Porque j está contando parámetros. Una vez que termine eso, a la misma fila le voy a agregar la salida deseada buscando en la lista de números de salidas deseadas. Termina el ciclo y ahí imprime. Vamos a probarlo. Entonces la primera prueba es con el CSV. Leo, ¿qué le tengo que pasar para leer desde un CSV? Ya vimos, pero vamos a recordar un poquito. Me creo aquí en el private una variable que se llama lista de ejemplos de tipo t lista examples. ¿Qué tengo que importar? Tengo que importar utlista examples. Si yo creé el formulario desde cero, entonces tengo que darle clic aquí en más. Me voy hasta aquí atrás, me voy a la carpeta esta de IA Delphi y doy doble clic en este archivo de lista de ejemplos o el que quiera importar. Él me lo va a crear y luego presiono al F11 para que me salga la lista de librerías para usar. Importo esta y me crea aquí, me queda esto acá. Entonces luego ya lo que hago es crear la lista de ejemplos de lista ejemplos.create
y simplemente load from CSV file. Esto es lo que uno ve en todos los videos de Python, que ellos ¿qué hacen? Crean una variable y de una vez load from CSV file. Y lo que yo quiero saber es qué hay por dentro de eso. ¿Y qué hay por dentro de eso? Todo este código. Entonces es como la construcción a la que quiero llegar o lo que quiero que nosotros aprendamos en este curso. Te paso la ruta, que me devuelvo 4 carpetas, me meto la carpeta data y leo todo este archivo. Le voy a decir que tiene heading, sí, entonces vamos a ejecutar, vamos a ver si no tiene errores y ahí tengo la lista. Parece que esto es como muy sencillo hacerlo, pero ya ven que tiene bastante trabajo, pero ese trabajo ya lo hicimos, ya ustedes hacen este archivo y ya en adelante no tenemos que volver a preocuparnos sino por empezar a agregar nuevas funcionalidades para leer, para imprimir, etcétera. Ahora yo quiero leer desde un ini file. Entonces el ini file tiene los mismos ejemplos pero dispuestos de otra forma. También me devuelvo 4 carpetas, me meto a data y aquí la extensión es .ini. Obviamente aquí ustedes ven que cambia from ini file y from CSV file. Entonces voy a ejecutar y también me lee los mismos ejemplos. Recuerden que eso de imprimir en la pantalla solamente es para mirar si me quedó bien. Digamos que en la vida real uno no va a imprimir 10.000 ejemplos. Pues uno que va a ponerse a detallar 10.000 ejemplos. De pronto para crear un reporte o alguna cosa así, pero eso se hace más como en archivos PDF. Eso lo haremos más adelante. Entonces, para yo poder cerciorar que me quedó bien importado esa lista de ejemplos, lo que hago es lista ejemplos.print in list view y le mando este list view. Ya ustedes vieron que creó las columnas, creó los nombres, creó todo. Creó las columnas, creó esta columnita aquí de 3 píxeles, de 3 puntos. Píxeles. Creó los números del 1 hasta el 20, las 3 columnas y las salidas deseadas. Esto se puede ampliar porque son list view. Por eso me gusta más el list view. Bueno, entonces como dije en el video anterior, me tocó saltarme un poquito la parte que llevábamos porque este archivo es indispensable para hacer el entrenamiento de la neurona de forma automática. Entonces vamos a generar una lista de ejemplos, por ahí de 100 ejemplos, los leemos utilizando este archivo y luego esas entradas a lista de ejemplos se las vamos a pasar directamente a la neurona para que ella haga todo el trabajo de entrenamiento. Espero les esté gustando esta serie de videos. Y de nuevo agradezco a las personas que me están dando buenos comentarios, que los estoy anotando para anexarlos en el futuro a los videos que siguen. Sigan comentando, sigan dando ideas para mejorar estas librerías y que sea de un buen uso para todos. Muchas gracias por ver este video.